Bueno, hermanos, quisiera compartir con ustedes la segunda parte de nuestro mensaje, la canasta básica de los cristianos. La segunda parte de nuestro mensaje, canasta básica de los cristianos. Siempre vamos a poner como texto base, como el núcleo de esto, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio 4, 9. Dice la Escritura: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hemos iniciado esta serie de 2 mensajes con este versículo bíblico porque hemos titulado nuestro mensaje La canasta básica de los cristianos, y para que tengamos claro el hecho de que cada artículo de primera necesidad espiritual debe estar en la canasta básica. Es por eso que hemos tomado este versículo: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Es necesario que permanezcamos sintonizados con el Señor. En nuestro último mensaje tomamos como iniciativa o como introducción los detalles de la vida anterior, cuando estábamos en los años 70, en los años 80, que habían muchas cosas de las que no disfrutábamos en estas décadas. Tuvimos pocos canales de televisión, decíamos, no habían teléfonos celulares y muchas otras cosas que ni siquiera nos imaginábamos, y lográbamos salir adelante sin esas cosas. Pues ahora, en estos tiempos de dificultad, ¿qué es lo que podemos nosotros dejar a un lado y vivir sin eso? ¿Y cuáles son las cosas que son de verdad prioridad para nosotros? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente deben estar a la mano como artículos de primera necesidad? Y el Señor nos puso 6 cosas en el corazón con las cuales debemos compartir con ustedes. La primera de ellas, las primeras 3 las compartimos en el primer mensaje, es la sangre de Cristo. Y hablamos acerca de la función de la sangre de Cristo, el símbolo del perdón de pecados y de la victoria de la batalla espiritual en la cruz. Hablamos también acerca de la fe y dijimos que ¿en qué tenemos fe? ¿Es fe en la fe en nosotros como buenos cristianos que tenemos fe? ¿O debemos tener fe en Jesucristo como Dios y Salvador? Hablamos acerca de los atributos. 9 de esos atributos fueron explicados en ese mensaje: fiel, veraz, inmutable, libertador, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él perdona y Él es el que disciplina. Esos 9 atributos. Después, el punto número 3 fue la presencia de Dios, y era que tenemos que acompañarnos con su presencia en todo momento. La presencia es entonces uno de los 6 artículos de primera necesidad que debemos tener. Explicamos los 7 yo soy que salen en el Evangelio el Evangelio según San Juan. Y ahora quiero compartir con ustedes la segunda parte de este mensaje, los siguientes 3 artículos de primera necesidad que deben estar en la canasta básica de todo cristiano, tanto en los momentos de plenitud, en los momentos de fiesta, en los momentos de tranquilidad, como en los momentos de dificultad, de tristeza y de desafío. Y esos 3 artículos adicionales son la oración, la Biblia y la adoración. Y yo quiero tratar de tomar los siguientes minutos para explicar cada uno de estos. Empecemos con la oración. Yo sé que muchos de nosotros decimos los cristianos debemos orar, y muchos oramos, pero hay otros que no han entendido bien el concepto de la oración, y hay otros que sencillamente lo hacen de una manera empírica, tratando de encontrarse con el Señor, pero nada pasa. Tenemos que entender los principios básicos de la oración y qué es lo que dice la Biblia con respecto a ella, para poder tener un tiempo eficiente de comunicación con Dios. El predicador Charles Spurgeon decía: para mí la oración es tan natural como respirar. Es por eso que es un artículo de primera necesidad. Esta es la actitud que debería caracterizarnos, sobre todo porque la práctica de la oración nos traerá grandes beneficios, decía el pastor Spurgeon. La oración es tan vasta como Dios y nos hace alcanzar todos los recursos divinos que Él tiene disponibles para nosotros. Es tan grande, es tan diversa, es tan fuerte, es tan especial la oración como el poder de Dios. Y en ella encontramos todos esos recursos que Dios quiere poner en práctica a través de usted y de mí.
Pero ¿qué es la oración? Yo quisiera que me acompañara a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y vamos a ir tratando de darle forma a este concepto. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay muchas cosas que hablar acerca de este versículo, pero vamos a tomar 2 o 3 para no hacer esto muy largo. Los tres artículos de primera necesidad que me toca compartir con ustedes ahora, por sí mismos ameritan 2 o 3 estudios bíblicos completos, y voy a tratar de hacerles llegar el mensaje a ustedes en los minutos que nos quedan. Mateo 6:6. Cuando ores, ¿qué quiere decir esto? Orar es hablar con Dios, es exponerle lo que sentimos, lo que deseamos, lo que necesitamos, lo que nos preocupa, es darle a conocer lo que hay en nuestro corazón. Esa es la oración. Por eso dice, cuando ores hay que buscar un tiempo a solas con el Señor. No necesariamente es ir durante el tráfico manejando el vehículo y platicando con el Señor, o dar gracias en los alimentos. Eso está bien, eso está muy bien. Pero un tiempo de oración es entrar a un aposento en la búsqueda de Dios. Y cosas especiales y sobrenaturales empezarán a suceder cuando hacemos ese espacio para podernos reunir con el Señor. Ora a tu Padre, dice la siguiente parte de este versículo. La oración nos lleva a una relación familiar con nuestro Padre. No estamos orándole a un Dios lejano, no estamos orándole a un Dios que quién sabe dónde vive, que cuál será su dirección, que a saber si me escuchará porque no hablo con suficiente fuerza, no sabemos si la señal llegará hasta el cielo. Estoy hablando con mi Padre, con Dios. Por eso debemos hablar con Él como un hijo hablaría con su Padre, en total confianza y en total sinceridad. Esa es una de las características y las cualidades de la oración. Si usted lee el siguiente versículo, versículo 7, Mateo 6:7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones son expresiones que alguien más escribió. Son expresiones bonitas que sonaron bien o quedaron plasmadas bien en algún documento y que nosotros retomamos y creemos que con eso llegaremos a conquistar el corazón de Dios. Dios no necesita un poema. Dios no necesita que le recitemos algo que alguien más inspirado escribió. Deben ser muy bonitos, deben haber sido muy inspirados por el Espíritu Santo, pero Dios está interesado en que usted tenga una conversación clara, directa y amena con Dios. Lo he dicho en otras oportunidades, a veces yo he llegado enojado a la oración, pero no con Dios. He llegado molesto, en otras veces he llegado triste, en otras veces he llegado frustrado, en otras veces he llegado feliz. Pero mis ánimos, mi emoción no está descargada hacia Dios. Voy y le comento al Señor lo que necesito, le voy y le comento por qué estoy molesto, le voy y le comento por qué estoy frustrado por las cosas que pasan en este mundo, pero mi relación con Él sigue intacta. Es nada más que debo ir y no usar vanas repeticiones, sino contar lo que verdaderamente hay en mi corazón. Salmos 25:14 dice la Escritura, Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La oración entonces es una relación íntima. Es una comunión, es estar juntos, es estar ligados, es estar de acuerdo, es estar en un mismo sentir con Dios, es caminar en sociedad con el Señor. A eso voy a buscarlo cuando yo me meto en oración. Hemos confundido siempre la oración con una petición y casi siempre decimos, no, es que yo le oro a Dios para que me vaya bien en el trabajo, yo le oro a Dios para esto, para lo otro, y siempre vamos con la tarjeta del cajero electrónico a sacarle bendiciones a Dios en la oración. Y ese no es el sentido completo. Hay una parte, por supuesto, de mi oración y de mi conversación con Dios en la cual yo debo pedirle y ponerle mis peticiones a Él. Pero no es el centro de mi oración. El centro de mi oración es desarrollar esa comunión maravillosa con Él. Ahora, quiero compartir con ustedes al menos 4 de los beneficios de la oración. Estoy seguro habrán muchos más, pero 4 vamos a compartir ahora. Y quiero iniciar esta parte recordando las palabras del pastor Billy Graham en los Estados Unidos, que decía: Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Si el enemigo de las almas puede evitar que nos arrodillemos, ha obtenido una importante victoria.
Es por eso que algo sucede cada vez que usted se pone de rodillas y en contacto con el Señor. Las huestes espirituales se alborotan a su alrededor. ¿Por qué? Porque hay un hombre o una mujer que confía en su comunión con Dios y está platicando con el Señor. Algo pasa. Por eso no es tolerable decir, yo voy de rodillas a la presencia de Dios y nada pasa, las oraciones rebotan en el techo. No, estoy seguro que algo sucede. Cada vez que usted entra en el aposento y se dirige a su Padre, algo pasa. Entonces veamos los beneficios. A los que buscan esta comunión íntima, el Señor revelará su palabra y su voluntad en la vida. Veamos, la oración fortalece nuestra comunión personal con el Señor y nos revela su voluntad. Ese es el primero de los beneficios. Yo quisiera que me acompañara el libro de Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. Colosenses 1, del 9 al 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí sucede. El Señor derrama sobre nosotros toda sabiduría y toda inteligencia espiritual para conocer cuál es su voluntad. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y todo esto sale a raíz de ¿qué? De una oración. Por eso el apóstol decía, no cesamos de orar por vosotros. No debemos cesar de orar. Siguiente beneficio, la oración contribuye a nuestra santificación personal. A veces pasamos los días muy llenos de actividades, en el corre para un lado, en el corre para el otro lado, y de repente como que no tenemos mucha atención a lo que Dios nos quiere decir. Pero cuando le damos la oportunidad al Padre de entablar una comunicación con nosotros, Él con mucha confianza, así como nosotros lo llegamos a buscar, Él nos va a decir también a nosotros, has cometido este pecado, o hiciste esto que no estuvo bien, o hiciste esto que me ofendió. Y es necesario que nosotros tengamos en claro que en medio de la oración el Señor revelará cosas maravillosas. Tengo un ejemplo para eso. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él se sintió mal, se sintió descubierto por Dios, pero cuando llegó en su presencia, él sintió y sabía que de su boca salían palabras soeces, salían críticas, salían chambres, salían chismes. No sé decirle qué era lo que salía de la boca de Isaías, pero él dice, soy un hombre de labios inmundos y los que están a mi alrededor también son seres humanos de labios inmundos, y he contado chistes rojos y he hablado en doble sentido y he dicho malas palabras y he insultado a mis vecinos, qué sé yo, cualquier cosa. Pero acá en oración el Señor sacó todo eso delante de la presencia de Isaías. Lo mismo le pasó al rey David. Salmos 32 del 3 al 5. Salmos 32 del 3 al 5. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Para eso es también la oración, es llegar a la presencia de Dios, a ponerle nuestras necesidades, nuestros pecados, a ser sinceros con Él, y es a Él, al único al que le tenemos que confesar nuestros pecados. La oración nos hace depender de los recursos ilimitados de Dios al reconocer su poder. Ese es otro de los beneficios. Génesis capítulo 17, versículo 1, recuenta una historia de Abraham y dice lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué conversación tuvo este hombre con Dios? Y es posible que usted y yo tengamos esa misma conversación con el Dios Todopoderoso. Tal vez no se va a aparecer físicamente como le apareció a Abraham. Tal vez no va a usted escuchar su voz audible, pero el Señor va a empezar a poner un chat en su corazón ineludible, inconfundible, porque Él dice, yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra que usa Él aquí, que por primera vez
habla acerca de uno de sus atributos, es el original hebreo El Shaddai. Qué palabra más maravillosa. Llegó, se paró delante de él y le dijo: El Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Ve y empieza a buscar una tierra para poner una nueva simiente y sacar una gran nación. Podemos usar o podemos descubrir las armas maravillosas de poder y autoridad de Dios en la oración. Y el último de los puntos acerca de la oración que quiero compartir es: la oración nos permite bendecir a otros intercediendo por sus necesidades. Es notable ver cómo uno de los principales intercesores en el tiempo antiguo era el mismo Jesucristo cuando estuvo acá como ser humano, antes de entregar su cuerpo acá y glorificar su divinidad. Hebreos 7:25 dice la Escritura: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo va a estar siempre intercediendo por nosotros. Pero ¿qué es interceder? Es mediar ante Dios a favor de algunas personas necesitadas de su gracia divina. El buscar a que Dios bendiga a estas personas. A eso se trata la intercesión. Pues quiero contarle algo: usted y yo tenemos un intercesor maravilloso. Ahora, no tenemos físicamente en su parte humana al Señor Jesucristo acá con nosotros, en su parte humana. Dios está presente con nosotros, pero ha dejado el Espíritu Santo dentro de nosotros para que sea nuestro intercesor. Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por usted y por mí. Esas cosas sobrenaturales pasan en la oración. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta este artículo de primera necesidad. No debe faltar nunca en nuestra canasta básica de los cristianos. El segundo punto que quiero tocar con ustedes es la Biblia. Debe estar en nuestra canasta básica. Es un artículo de primera necesidad. Pero la Biblia encuentra muchas personas a favor y muchas personas en contra. Hay gente que la apoya, hay gente que la vilipendia, hay gente que no le cree, hay gente que dice que es libro escrito por hombres. Pues quiero contarle algo. Hay miles de libros, hay mucha literatura en el mundo, miles de libros que leer. Muchos han sido bestsellers, muy famosos. Muchos han roto generación y de generación en generación se siguen leyendo. Pero nada como la Biblia. Nunca ha habido un libro como la Biblia. Quiero contarle algunas estadísticas bien rápidas. Hay 7,353 idiomas y lenguas en el mundo, 7,353. Pues quiero contarle que la Biblia completa o alguna porción de la Biblia ha sido traducida a 3,384 de esas lenguas o idiomas en el mundo. Es el único libro que milagrosamente ha sido traducido en todos esos idiomas y hay 3,384 grupos étnicos que tienen acceso a la palabra de Dios. Es maravilloso, sobrenatural. Ningún libro de ninguna religión, ningún libro de sabiduría, ningún libro espiritual ha logrado trascender como la Biblia. Pero también es un libro al que muchos han odiado, al que muchos han querido destruir. Y solo yo quisiera hacerle una pregunta: ¿cómo es que este libro maravilloso que muchos de nosotros tenemos en casa ha logrado trascender y ha logrado defenderse a sí misma a lo largo de todos estos siglos hasta llegar a ser traducida en 3,384 idiomas y lenguas? Es porque es divino, es porque es la palabra de Dios. Alrededor del mundo, con esas 7,000 casi idiomas que se hablan activamente, hay personas que ahora tienen acceso a esto. Hay una aplicación muy conocida que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros dispositivos electrónicos que se llama YouVersion. Es una aplicación de la Biblia. Pues ¿sabe usted que YouVersion ya tiene 1,343 versiones o idiomas en su aplicación? 1,343 idiomas en los que usted puede descargar esa aplicación de la Biblia. Y solo en 11 años que se ha creado esta aplicación, en los últimos 11 años, se han descargado, escuche bien este número, 400 millones de dispositivos han descargado YouVersion, la Biblia, en diferentes idiomas. ¿Cómo es posible eso?
¿Cómo es que un libro tan cuestionado rompe barreras? También hay una alianza que se llama Faith Comes by Hearing. Quiere decir que la fe viene por el oír y ha completado Biblias en audio, 1353 idiomas. Y el Film Project, que es una película de Jesucristo que se ha traducido para contar la historia de Jesús visualmente, se ha traducido en 1700 versiones de lenguas. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es este libro tan maravilloso, tan sobrenatural? La Biblia es la palabra inspirada de Dios, la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de fe y conducta superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Ese es el concepto de este libro maravilloso. La palabra de Dios debe ser creída para ser salvo, conocida para ser sabio y vivida para ser santo. Todo eso hace la Biblia, transforma el interior. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué debo creer entonces en esta palabra de Dios? Quiero compartir con usted rápidamente algunos motivos por los cuales debo creer en esta palabra y no debo alejarme nunca de este libro, tal cual se lo dijo el Señor a Josué cuando él estaba tomando el liderazgo del pueblo de Israel. Pero veamos por qué no debo dejar este libro a un lado y por qué debo creer en él. Porque fue un mandamiento de Jesucristo. Dios dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar las escrituras, fue un mandamiento de Jesús. Número 2, porque fue escrita para instruir al mundo. Este es el mejor manual para que usted tenga una buena vida. Este es el mejor manual para que todos desarrollemos y sepamos la voluntad de Dios. Este es el mejor manual para saber lo bueno y lo malo. Hoy en día la línea divisoria entre el bien y el mal está muy difusa. Hay mucha gente que quiere poner el lugar bueno, malo, malo, bueno a las cosas. Esta palabra es la que tiene la respuesta. ¿A dónde pasa la línea central entre el bien y el mal? Lo dice la Biblia, porque está para instruir al mundo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es para eso que tenemos la Biblia. Número 3, conduce al nacimiento del nuevo hombre. A medida que uno va leyendo la palabra de Dios, y aquí recuerdo las palabras de un hermano en Cristo que empezó a evangelizarme hace 20 y tantos años. Él me decía, entre más conozca a Dios, más le va a amar. Y la única manera de conocerlo en detalle y conocer su ministerio es leyendo la palabra de Dios. Por eso conduce el nacimiento del nuevo hombre. Primera de Pedro 1, del 23 al 25 dice la Biblia, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Es por eso que tenemos que ser bíblicos, es por eso que no debemos dejarnos llevar por una literatura, por la posición teológica de un ser humano. Hay que leer la Biblia, en ella aparece toda la respuesta de Dios y el nuevo nacimiento va a empezar a darse en nuestro corazón y vamos a empezar a crecer espiritualmente. Otro de los objetivos es que penetra hasta lo más profundo del ser y transforma a los seres humanos. Hebreos 14:12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos es la médula espinal y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno lee la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo que hoy mora en nuestro corazón, uno la entiende y la aplica a su vida, suceden cosas maravillosas y cambia nuestro interior, nuestro cuerpo. La siguiente es que produce personas fieles e idóneas para enseñar a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, para enseñar también a otros. La palabra de Dios nos capacita para enseñar. El siguiente es que el tema central de este libro maravilloso es Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento,
La presencia de Jesucristo se siente a través de todo el libro y habla acerca de la vida y obra de Jesucristo. El Evangelio de Jesús, el Nuevo Testamento, es a donde más nos describe todo lo que Dios quiere de usted y de mí. Juan 5:39, que es un versículo que utilizamos en el literal A, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El último punto de los beneficios de tener este libro maravilloso y devorárselo todos los días es que contribuye a que la persona alcance la santidad. Este libro va a contribuir en su vida para que usted alcance la madurez y la santidad. Juan 17, del versículo 17 al 18, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Santifícalos en tu verdad. Cada vez que leemos esta palabra, porque su palabra es verdad, empieza ese proceso que hay en nuestra vida de santificación. Es por lo tanto que vemos que la palabra de Dios tiene poder. Y quiero resumir todo esto que hemos hablado acerca de este libro maravilloso, sobrenatural, que es la palabra de Dios, en una porción adicional, en una porción más. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. No tenemos tiempo para analizar cada uno de estos versículos porque tendríamos que pasar 2 domingos más acá analizando sobre todo lo que se habla aquí de la Biblia, pero no puedo dejar de tocar esta porción bíblica cuando nos referimos a este libro maravilloso. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, por la fe. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted analiza esta porción, segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, resume todo lo que hemos hablado acerca de este libro maravilloso, el por qué no lo han podido destruir, el por qué no se ha podido detener su publicación, el por qué no se ha podido detener su traducción, el por qué lo seguimos teniendo en nuestra mano, el por qué aún en los países con más restricciones hay Biblias, el por qué las aplicaciones con la palabra de Dios están en los implementos electrónicos de la mayoría de personas, o por lo menos de 400 millones de implementos electrónicos. Es porque es sabia, nos hace sabios, nos salva a través de la fe, es inspirada por Dios, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos hace perfectos y nos prepara para la buena obra del Señor. No olvide poner en su canasta básica la palabra de Dios. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes, artículo de primera necesidad que debe estar, es la adoración. Y este tema de la adoración es un tema muy amplio y no es únicamente metido en el marco de la música. La adoración no es solo música. Estoy hablando de rendirle pleitesía a Dios. Estoy hablando de poner a Dios en el lugar que debe estar. Estoy hablando de poner a Dios en el pedestal de nuestra vida. Estoy hablando de que nuestra vida gire en derredor de Dios, que sea nuestro núcleo. A eso nos referimos con la adoración. ¿Por qué es importante adorarle? El pastor A.W. Tozer en Estados Unidos decía que la adoración es la joya faltante de la iglesia. En las iglesias hoy día tenemos hasta las podemos señalar y decimos, esta iglesia es una iglesia intelectual, ahí leen mucho, no hay mucha alabanza, no se mueven mucho, no aplauden mucho, leen mucho la palabra, estudian mucho la palabra. Hay otras iglesias que puede uno decir, esa iglesia es una iglesia misionera, es la iglesia que más misioneros apoya. Aquella de allá es la iglesia de los jóvenes, porque le da mucho apoyo a todos los jóvenes. Y los jóvenes desarrollan todo su potencial. La otra iglesia de por allá, esa es la iglesia de los señores, porque atienden mucho a personas de la tercera edad. Aquella de allá es la iglesia de los músicos, porque tienen un buen equipo de sonido, porque tienen una buena banda. Pero no debemos estar en eso. Nuestras iglesias deben ser completas. Tenemos que tener siempre enfocados en el servicio a Dios, pero no debemos anteponer el servicio a Dios ni la lectura
lectura ni de libros teológicos, ni del estudio de la palabra de Dios, no debemos anteponer el tener una buena banda en la iglesia, no debemos anteponer el tener un buen apoyo a los centros de rehabilitación, si antes no hemos aprendido a adorar dentro de la iglesia. Si antes no hemos entendido el concepto del punto número 1 que debe haber en nuestro corazón, que es adorar a Dios, y como consecuencia de la adoración, una vez que se derrame el Espíritu de Dios en nuestra vida, una vez que nos sacuda el Espíritu Santo, entonces nuestra iglesia será la mejor misionera, entonces se cantarán las mejores alabanzas, porque se hará de corazón, como quien quiere adorar verdaderamente a Dios. Entonces se estudiará más la palabra, entonces se atenderá mejor a los ancianos, entonces se atenderá mejor a las nuevas generaciones de jóvenes. Pero debemos entender que lo primero que debe haber en nuestra vida es la adoración. Y en la evidencia de la adoración es cuando uno empieza a producir fruto, es cuando suceden cosas sobrenaturales, es cuando Dios se manifiesta a su vida. Pero ¿por qué es tan importante? Primero, porque es un mandamiento de Dios. Vamos a ver dos posiciones acerca de Dios con respecto a la adoración. La primera está en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, muy fácil lo va a encontrar, porque es a donde se describe el decálogo, es a donde está escrito los 10 mandamientos. Pues quiero que comencemos desde el versículo 1, Éxodo 21 en adelante. Dice la Biblia: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él pide adoración exclusiva. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el Antiguo Testamento quedó escrito: la adoración es únicamente para Dios. El Señor no comparte su adoración con nada ni con nadie, con ninguna imagen, con ningún santo, con ningún esposo, con ningunos hijos, con ningún trabajo, con ningún vicio. No comparte la adoración con nadie. Ese es nuestro Dios. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 en adelante, dice la Biblia: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesucristo, sin titubear, sin pensar, sin darle mucha introducción, suelta el mandamiento. Versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, dos puntos, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si nosotros como iglesia o como seres humanos, como la creación de Dios, como hijos de Dios, no hemos entendido que la adoración a Dios es el primer paso que debemos dar, y es el artículo de primera necesidad más importante de nuestra canasta básica, con el cual estamos hoy cerrando esta serie de 2 mensajes, estamos perdidos, no lo hemos entendido en su vastedad. Ahora, quiero ir con usted siempre a la oración, a esa oración modelo que dejó el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 9. No quise tocar este versículo cuando hablamos acerca de la oración, porque lo quería tocar en este momento, porque Él nos dice cómo empezar una genuina oración. Vean usted lo que dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Y las siguientes palabras, creo que todo cristiano se las puede de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No empieza esta oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, págame la tarjeta. Padre nuestro que estás en los cielos, que termine el COVID.
Padre nuestro que estás en los cielos, que mi empresa no sucumba ante los problemas económicos. Padre nuestro que estás en los cielos, trae a mi esposo de regreso a casa. Padre nuestro que estás en los cielos, cura a mi hijo del vicio. No dice eso. El primer paso de la oración modelo que dejó el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, lo ubico en su lugar, santificado sea tu nombre, le rindo adoración. Fue el constructor, el Señor, del mayor centro de adoración que ha existido. Si usted lee un poco la historia en el Antiguo Testamento, este Dios maravilloso, que lo único que pide de su pueblo es la adoración, construyó, o más bien creó a la tierra, hizo a los hombres, hizo a los animales, hizo todas las bellezas que usted puede ver a lo largo del mundo, y solo le dedicó 31 versículos a describir cómo creó la tierra, solo 31. Pero cuando empezó a dar instrucciones de cómo construir el tabernáculo, que era el lugar de adoración, que era donde iba a descansar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, dedicó 7 capítulos, dedicó 243 versículos para que con detalle supiéramos la importancia que hay de la adoración en el corazón de Dios. Y es por eso que tenemos este punto como punto importante. Número 2, la adoración es nuestra responsabilidad primaria delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Insisto, adorar no es solo cantar. Si usted tiene el don de cantar, si usted tiene la habilidad de tocar un instrumento de música y puede acompañar sus tiempos de adoración y sus tiempos de oración cantándole a Dios, qué bueno, gloria a Dios, hágalo. Es un buen vehículo a través del cual el Espíritu de Dios le va a hacer entregar a Dios su adoración. Pero para otros que no tenemos esas habilidades, para otros que no tenemos las bondades de tener una buena voz para cantar, no se refiere al canto. Es nuestra responsabilidad llegar y alabar a Dios. Salmos capítulo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos los días es todos los días. Quiero que usted note algo, porque vamos a usarlo dentro de unos minutos un poco más adelante. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En la casa de Jehová. Vamos a analizar qué es la casa de Jehová. ¿Serán los muros de nuestra iglesia? ¿Serán las bancas de nuestra iglesia? ¿Será el sonido de nuestra iglesia? ¿Será ir a ese templo lo que nos hace estar en la presencia del Señor e inquirir en su templo? Pues creo que no. Porque entonces lo que estamos viviendo hoy no pudiera encajar con esto de la palabra. El templo de Dios está aquí. El templo de Dios es cuando su iglesia se pone de acuerdo para adorarlo. El templo de Dios, el Dios se manifiesta en su casa, es cuando le damos adoración a Él. No es el servicio, no es el apoyo a las misiones, no es ganar almas, no es predicar el evangelio. Todo esto vendrá y es importante y viene a consecuencia de una genuina adoración a Dios. Pero no saldrá como un esfuerzo, como una tarea impuesta. Predicar la palabra de Dios no es una tarea impuesta. Ir a las misiones no es una tarea impuesta. Apoyar a las personas y ganar almas no es una tarea impuesta, es una tarea que sale a raíz del corazón de los hombres transformados a través de la evidencia del Espíritu de Dios en adoración. Quiero contarles una historia rápidamente acerca de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 38. Y vamos a ir rápidamente sin hacer mucho análisis en esto, pero quiero que vayamos al foco principal de esta porción de la Biblia. Lucas 10:38 en adelante. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ustedes conocen muy bien. Y han habido partidarios de Marta y han habido partidarios de María. Unos dicen sí que Marta hizo lo correcto y otros dicen que María hizo lo correcto. Pero María vio al Señor, sintió la paz de Dios, vio sus ojos, vio su mirada, vio su hablar y lo único que pudo hacer fue sentarse a sus pies. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Adoración.
Podemos hacer 1000 cosas para el reino de Dios. Podemos invertir toda nuestra vida en las misiones, podemos invertir toda nuestra vida en la predicación, en buses, en lugares peligrosos, en cárceles, en hospitales. Pero si no hemos estado en la adoración de Dios, si no sale a consecuencia de haber estado en la presencia de Dios, como lo hizo esta mujer, de nada sirve. Dios nos dirá entonces a nosotros: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Un poco más adelante en la escritura, en otro de los evangelios, vemos a estas dos mujeres otra vez siendo las protagonistas de otra escena. Vaya conmigo a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y dice, Juan 12, del 1 al 3: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. ¿Y quién creen que servía la cena? Marta servía la cena. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3. ¿Quién creen que llegó a adorarlo? ¿Quién creen que llegó a echar su perfume de alto precio en los pies del Señor y enjugó los pies del Señor con sus cabellos? ¿Quién creen que fue? María. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Una vez más María haciendo lo correcto. Una vez más dijo: sí, la cena está bien, no me importa si se quemó la carne, no me importa si las tortillas se pasaron, no me importa si hubo suficiente queso para los comensales, no importa. María lo que quería era adorar, y adoró. Y es por eso que el Señor puso los ojos sobre ella. Número 3, la adoración es el lugar donde Dios se siente en casa. Y es por eso que les dije hace un rato: guarden este versículo, lo vamos a usar más tarde. ¿Por qué? Porque la adoración es el lugar donde Dios mora. Lo vemos como su morada en Salmos capítulo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor habita. Jack Taylor dice, es su dirección permanente la adoración. Se siente en casa durante la alabanza, se siente en casa durante la adoración. ¿Quiere usted recibir del Señor manifestaciones sobrenaturales? Adórele. ¿Quiere usted recibir la presencia de Dios en su habitación, en su casa? Adórele. Por un momento olvídese de sus peticiones, por un momento olvídese de las necesidades que hay en el mundo. Adore a Dios. Apártese en un lugar. Si no tiene un lugar, porque hay mucha gente en casa ahora, porque todo el mundo está ahí, no han salido, métase en un baño, métase en una bodega, métase en un closet y adore a Dios, porque ese es el lugar donde Dios mora. Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados, se manifiesta donde hay adoración. Por eso hay adoración en todo tiempo. El Salmo 119, 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 es el número de la Biblia. 7 quiere decir muchas veces, no necesariamente el 7 como tal. Todo el día debo permanecer en adoración. Así como Él se deleita, nosotros también debemos disfrutar de la adoración. Salmos 26, del 6 al 8 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Es el lugar donde debemos estar. Y el último punto acerca de la adoración es que es el paso previo al servicio efectivo. Eso es. Ahora que ya hicimos todo esto, ahora sí nuestro servicio será efectivo una vez hemos estado en el secreto de Dios. La tentación de Jesucristo, de hecho, en el desierto por Satanás, lleva este ingrediente justo. Después de la tentación en el desierto, el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán y después arranca el ministerio. Pero primero tuvo que pasar esa prueba. Mateo 4, del 8 al 11, dice la Biblia: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quería la adoración para él. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. El Señor Jesucristo sabía lo que se refería a la adoración y Satanás lo sabía también, y por eso quería robar, y sigue haciéndolo hoy, robar la atención de los fieles, robar la atención de los seres humanos para que le den adoración a Él y las cosas materiales de este mundo.
El predicador Oswald Chambers dice: adorar a Dios es el gran elemento esencial del condimento. Si sales a servir sin adorar, serás inútil contigo mismo y un gran estorbo para los que te acompañan, para tu grupo de trabajo. Es por eso que el servicio no se puede llevar a cabo sin la adoración. Imposible servir a Dios sin haber estado en el secreto. Jeremías capítulo 23, versículos del 18, versículo 18, y después saltamos al 22, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? Dice el Señor. Si no has estado conmigo, ¿qué vas a predicar? Si no has venido a adorarme, si no has venido a que yo te dé la palabra, ¿qué estás siguiendo a predicar el evangelio? ¿Qué estás evangelizando personas? ¿Qué estás sirviendo en el ministerio? ¿Qué estás haciendo acá? Es necesario estar. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Al adorarlo, Él nos capacitará para el servicio. Y esa es la clave de todo ser humano. De esta manera he querido poner en el corazón de cada uno de ustedes estos 6 ingredientes de nuestra canasta básica, 6 ingredientes espirituales de los cuales no podemos nosotros prescindir. Son artículos de primera necesidad: la sangre de Cristo, la fe, la presencia de Dios, la oración, la Biblia, la palabra de Dios y la adoración. Son todos los productos necesarios para que ustedes y yo tengamos éxito en nuestra vida cristiana, para que tengamos un crecimiento, una madurez sobrenatural que solo puede el Señor compartir con nosotros. Quiero orar, pero si alguien está conectado hoy que nunca ha aceptado al Señor Jesús como Salvador, que nunca entendió que todas estas herramientas son las herramientas para conseguir la salvación eterna y ser lleno de la presencia del Señor, quiero invitarte a hacer una oración que dura unos cuantos segundos. Ábrele tu corazón a Jesucristo para que Él pueda derramar en ti todo esto, para que pueda transformar tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por eso reconozco también que un día como hoy resucitaste al tercer día. Abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Puedes seguir orando con